Hola, mi nombre es Daniela Lenz y soy docente del Departamento Básico de Medicina. Hoy vamos a hablar de linfopoiesis. Ustedes ya estuvieron viendo la hematopoiesis, ¿no? Donde a partir de una célula hematopoiética, stem cells, nosotros vamos a dar lugar a dos grandes líneas o progenitores, uno que es mieloide, que es este que está en azul acá, y que produce o va a diferenciarse en glóbulos rojos, plaquetas, monocitos, granulocitos y algún tipo de célula dendrítica. Y tenemos también, por otra parte, la línea, el progenitor común linfoide, que va a dar diferentes tipos de células linfoides, que es lo que nosotros vamos a ver hoy en lo que es la linfopoiesis, ¿no? Entonces, a partir de un mismo progenitor linfoide se van a generar distintas líneas celulares maduración diferenciada, o sea, son los linfocitos B, los linfocitos T, las natural killer y las células dendríticas plasmocitoides. Si uno compara la linfopoiesis con la mielopoiesis, a diferencia de lo que ocurre en la mielopoiesis, donde los tipos de células de la sangre que se producen, como los glóbulos rojos, plaquetas, granulocitos, monocitos, empiezan y terminan su maduración dentro de la médula, los linfocitos van a diferenciarse, proliferar y madurar fuera de la misma, además de dentro de ella. Entonces, eso hace que los órganos linfoides sean divididos o clasificados en primarios, o sea, en los que el objetivo es formar un linfocito B o T naive, y esos son la médula ósea y el timo, y órganos linfoides secundarios, donde post-activación antigénica va a existir otra nueva diferenciación de linfocitos a distintos subtipos para ejercer las distintas funciones, sobre todo la inmunidad adaptativa, y esos son los ganglios linfáticos, el vaso y lo que es el tejido linfoide asociado a mucosas, principalmente el ubicado en tubo digestivo, pero también en otros órganos. La función final de lo que es las principales células de la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos B y T, es que logremos formar una célula que exprese un receptor que reconozca un único antígeno, ¿tá? Mediante un receptor específico para el mismo o receptor clonotípico. Y por lo tanto el repertorio de linfocitos T o de linfocitos B que nosotros vamos a tener es prácticamente ilimitado, podemos decir 10 a la 11 más o menos, son los distintos tipos de linfocitos B que pueden reconocer diferentes antígenos. Vamos a hablar primero de la diferenciación linfoide B y después vamos a hablar de la diferenciación linfoide T. En cuanto a los linfocitos B, esta linfopoiesis consiste en distintos pasos. ¿Cuáles son? La expresión de un receptor antigénico, o sea, lograr una célula inmunocompetente, que este receptor antigénico no reconozca antígenos propios, o sea, que sea autotolerante, que logre una activación antigénica que lo lleve a la diferenciación en sus distintos subtipos terminales de células que vamos a ver al final. Entonces la diferenciación, esta linfopoiesis va a ser antígeno independiente una parte y antígeno dependiente otra. El antígeno independiente en la diferenciación linfoide B ocurre en la médula ósea, donde el objetivo que es generar un linfocito B inmunocompetente y autotolerante. Para generar un linfocito B inmunocompetente necesitamos tener un adecuado receptor de célula B. Vamos a tener un antígeno dependiente donde ese linfocito B va a migrar de la médula ósea a los órganos linfoides secundarios para producir los distintos tipos de células que se necesitan para que se ejerza su función. ¿Cuáles son los eventos claves de la diferenciación antígeno independiente?
son lo que se llaman la selección positiva y la selección negativa, y ocurren alrededor del momento de la célula B inmadura. O sea, en la selección positiva tenemos que solo van a sobrevivir aquellos receptores de célula B que sean funcionantes y que expresen IgM. En la selección negativa decimos que solo van a sobrevivir aquellos linfocitos B que no reconozcan antígenos propios. Si nosotros vemos dentro de lo que es la linfopoiesis en la médula ósea, ¿cuáles son los cambios asociados? A cambios morfológicos, que es esto que está acá, y que de alguna manera lo dibujamos esquemáticamente en esto, que se conocen desde hace mucho tiempo, donde a partir de una célula madre linfoide inmadura, el precursor linfoide B, vamos a tener una pro-B, una pre-B, para llegar a un linfocito B madura. ¿Sí? Va a ocurrir que desde el punto de vista molecular tenemos que, durante todo este estadio, el objetivo es formar el receptor de célula B. Y si ustedes miran acá, está separado lo que son las cadenas pesadas de las cadenas livianas, y al principio el precursor es en estado germinal, no hay reordenamiento. Comienza el reordenamiento de cadena pesada en la etapa pro-B, ¿sí? Terminando con un VDJ reordenado. Cuando reordenamos el VDJ, vamos a comenzar entonces con el reordenamiento de la cadena liviana. El linfocito B inmaduro va a tener ese BCR ya reordenado, tanto en las cadenas pesadas como en las livianas, y va a expresar, por lo tanto, en su superficie IgM. Vean ustedes que en la etapa anterior, cuando teníamos solo las cadenas pesadas, reordenamiento, lo único que teníamos en la superficie era la cadena MU, era lo que se llama el complejo pre-BCR. ¿Sí? Cuando sale a sangre periférica, porque ya es un linfocito B maduro, vamos a tener que además de la IgM tenemos IgD. Aparte de morfológicamente, justamente todo este proceso necesitaba un montón de proteínas que actúan para que esto ocurra. Entonces, muchas de esas proteínas pueden ser estudiadas o valoradas si están presentes o no, y de alguna manera, vamos a caracterizar los distintos estadios de la diferenciación B. ¿Cómo se hace esto? Se llama valorando el inmunofenotipo, o sea, qué moléculas están presentes en la superficie o adentro de la célula, que algunas de las cuales se encienden en determinado momento y después desaparecen. Por ejemplo, como ven acá ustedes, el CD10 o el TDT, que cuando ya es maduro no va a tener nada de TDT. Entonces, la linfopoiesis se estudia morfológicamente, podemos ver si está o no reordenado desde el punto de vista genético ese reordenamiento, pero también se estudia desde el punto de vista inmunológico. Cuando sale el linfocito B, ese linfocito tiene la característica de ser más o menos solo el 5 al 15% de los linfocitos totales. Es lo que nosotros llamamos un linfocito B naive o virgen. ¿Sí? No reconoció todavía ningún antígeno, por eso se llama así. Y sí es cierto que tiene la capacidad de reconocer un antígeno por medio de inmunoglobulinas de membrana que forman parte del complejo receptor de las células B. Eso es lo que se llama el BCR. ¿Qué ocurre cuando ese linfocito B se enfrenta a un antígeno? Las células B se van a expandir clonalmente cuando se activan y van a transformarse en dos tipos de células terminales. O sea, el objetivo es formar plasmocitos o células plasmáticas y células de memoria. Durante todo ese proceso que ocurre en los órganos linfoides secundarios,
ocurre ¿qué cosas? Dos cosas. Por un lado, el cambio isotípico. Es el linfocito B que, ¿se acuerdan que era IgM o IgD? Ahí puede transformarse a IgA, IgE, IgG, IgM, etc. Y además ocurre lo que se llama un proceso de hipermutación somática, donde el reordenamiento de hemoglobina, ese complejo BCR, va a lograr con estas hipermutaciones ser mucho más afín hacia ese antígeno para poder actuar con más afinidad, con más celeridad. Si nosotros vemos en el resumen del desarrollo del linfocito B, ¿qué es lo que vemos? Comenzamos con un precursor de célula B, cuyo objetivo va a ser reordenar sus genes de inmunoglobulina. Acá lo que les muestra es que es esencial para ello las señales producidas por los estromas de médula ósea, que de alguna manera son los que están comandando que ocurra este reordenamiento. El objetivo es generar estos receptores en el linfocito B, los cuales van a ser, ustedes se acuerdan que muchos de ellos van a ser receptores IgM en la superficie. Si estos receptores IgM se unen a moléculas propias que existen en la médula ósea, antígenos propios, van a ser removidos del repertorio. Puede haber una etapa intermedia que es de edición, donde modifiquemos ese receptor de célula B para que no sea removido, pero si tiene afinidad para un antígeno propio, va a ser removido. Entonces solo van a quedar, esto es un dibujito típico de apoptosis, o sea, solo van a quedar, se acuerdan que esto se llamaba selección negativa, y solo van a quedar aquellos linfocitos B que no reconozcan, que sean inmunocompetentes y autotolerantes. Ocurre la selección positiva y la selección negativa. Estos linfocitos B maduros, al unirse con antígenos extraños, van a ser activados. Van a migrar a órganos linfoides periféricos. Y es ahí que van a tener como objetivo formar dos grandes tipos de células. Las células plasmáticas o plasmocitos, que van a secretar anticuerpos, y las células memorias, que de alguna manera van a ayudar a una respuesta más rápida y más intensa en un segundo encuentro con los antígenos. ¿Por qué para nosotros, los médicos, necesitamos entender lo que es la linfopoiesis? Porque es obvio que hay patologías que se centran en defectos de la misma. Y las principales que les voy a decir, esto tanto por linfopoiesis B como T, son las neoplasias linfoides, las inmunodeficiencias y los procesos autoinmunes. Da la casualidad que la mayoría de las neoplasias linfoides y inmunodeficiencias se deben, sobre todo, a alteraciones en el linfocito B. También hay del linfocito T, pero las dos son mucho más frecuentes en alteraciones de la linfopoiesis B. O sea, las neoplasias del sistema linfoide provienen de células de diferentes estadios de maduración y diferenciación. Entonces, si yo conozco cómo maduran y se diferencian, tanto morfológicamente como molecularmente o como inmunofenotípicamente, estas células, voy a poder caracterizar en dónde ellas están. Las principales patologías o sea, las principales neoplasias son las leucemias agudas linfoblásticas, o sea que es obvio que son del precursor, los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. Entonces, si uno lo mira, la diferenciación va desde la médula ósea, pasando por la periferia, la activación antigénica y al linfoide. Perdón, voy a pausar. Bueno, perdón, pero entonces, dentro de lo que es la diferenciación B, estamos diciendo que los principales lugares eran la médula ósea, la sangre periférica, cuando está la activación antigénica, los órganos linfoides secundarios, sobre todo los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, nuestras células, desde lo más inmaduro, que es en la médula ósea, pasamos a tener una célula B naive madura, que cuando tiene su
su encuentro con el antígeno y su activación va a entrar en el módulo linfático, donde ustedes ven que pasa por distintos estadios para llegar a su etapa final, que es el plasmocito del linfocito de memoria. ¿Y por qué importa esto? Importa porque tenemos caracterizadas distintas moléculas que diferencian todos estos estadios, y de esa manera nosotros vamos a poder estudiarlas por distintas formas. La principal que se estudia en el inmunofenotipo es la citometría de flujo, que sobre todo en la linfopoiesis de médula ósea es muy, muy importante. Y lo que hace el citómetro de flujo es poder ver y caracterizar esta presencia de proteínas, de moléculas esenciales, mediante sondas fluorescentes que las reconocen. Entonces lo que ocurre es que nosotros vamos a pasar por una a una millones de células en un minuto. Van a impactar cada una de esas células con un láser y van a dar distintas señales fluorescentes que los vamos a ir recibiendo en el citómetro por un sistema óptico y un sistema electrónico. Esto lo que les muestro es un esquema de cómo se ven la diferenciación con solo 2 marcadores, generalmente se ponen muchos más. Nosotros normalmente trabajamos a nivel clínico con 8 fluorescencias, o sea, caracterizas 8 proteínas a la vez. Y acá lo que mostramos es si caracterizamos nuestros linfocitos B por 2 moléculas que son el CD10 y el CD20, vemos que nuestras células más inmaduras son las que expresan más CD10. El CD10 acá se expresa poco, acá se expresa mucho, de 10 a la 0 y 10 a la 4. En el eje de la Y lo mismo, el CD20 acá se expresa poco y acá se expresa mucho. Y entonces lo que vemos es que primero tenemos la mayor expresión de CD10, después empezamos a adquirir CD20, cada vez se expresa más el CD20, hasta finalizar con una célula que expresa CD20, pero ya perdió todo el CD10. Estos azules son mis linfocitos B maduros, y estos son mis precursores CD10 positivos, que no tienen nada de CD20, y expresan otras moléculas. Entonces, esta manera es como vemos nosotros la diferenciación B por citometría de flujo en nuestro laboratorio. Imagínense ustedes que nos viene una muestra donde tenemos unas pocas células, estas mismas células verdes, pero no hay ninguna marrones, ninguna verde. De alguna manera hay, en el momento de que se vuelven células más inmaduras, que tienen que empezar a expresar el 20, vemos que hay un stop madurativo. ¿Sí? Eso puede pasar en las inmunodeficiencias. Imagínense que en vez de unas pocas, tengamos una pelota donde casi todos nuestros linfocitos B estén solo situados acá. Eso es una leucemia aguda, o sea, es una neoplasia donde solo proliferan los más inmaduros, y esa transformación maligna impidió que se logren madurar esos linfocitos B. Entonces esa es la forma que nosotros estudiamos la diferenciación linfoide B para caracterizar distintas patologías. Entonces, de esta manera vamos a poder, conociendo los distintos marcadores inmunofenotípicos, vamos a poder valorar qué tipo de leucemia o linfoma tiene, por ejemplo, el paciente, o en este caso, valorar cuál es la alteración que nos está ocurriendo, si es genes involucrados en la recombinación BDJ o genes involucrados en lo que es el pre-BCR. Miren ustedes la cantidad de genes que cuando están alterados, cuando hay un defecto en ellos, pueden llevar a una inmunodeficiencia, por ejemplo, congénita, ¿no? O sea, las inmunodeficiencias primarias. Y estas se pueden estudiar, además de molecularmente, para ver dónde está el stop, podemos ir a estudiar estos genes involucrados desde el punto de vista genético. Finalmente vamos a hablar de la diferenciación linfoide T. Hay cosas parecidas a los linfocitos B en lo que es la linfopoiesis, y hay cosas que son diferentes. Si nosotros miramos los pasos, son exactamente lo mismo. El objetivo es expresar el receptor antigénico, o sea que el linfocito T sea inmunocompetente, que sea autotolerante y que logre activarse antigénicamente
para diferenciarse en diferentes subtipos, para generar las distintas funciones en la inmunidad, sobre todo adaptativa, que tiene el linfocito T. Ahora ya vemos una diferencia. Estamos viendo que, aparte de la médula ósea, aparece el timo como un órgano esencial. ¿Se acuerdan que dentro de los órganos linfoides primarios estaba también el timo? Porque la mayor parte del reordenamiento de los TCRs ocurren acá, digamos. Comienza el precursor que sale de la médula ósea. Ese precursor se sospecha, no se sabe mucho, pero se sospecha que no es solo un precursor T, sino que también podría dar lugar a NK y a las células dendríticas, pero cuando entra en el timo va a dar los linfocitos T. Y ven que tenemos 3 etapas del punto de vista morfológico: un timocito inmaduro, un timocito común y un timocito maduro. Y ven que las expresiones de sus proteínas son diferentes. Mientras que el timocito inmaduro no expresa CD3, no tiene reordenado su TCR, no tiene ninguna de las dos cadenas reordenadas, y es CD4 y CD8 negativos. En el medio tenemos una etapa que es CD4, CD8 positivo, para después transformarse o en un CD8 o en un CD4, que tienen en la superficie el CD3 y son alfa y beta. Esos son los que van a poder salir a la sangre periférica, como linfocito T, CD4 o CD8 dirige. Pues entonces, la diferenciación linfoide T antígeno independiente va a involucrar que el precursor migre de la médula ósea al timo, y sea en el timo donde ocurre toda la diferenciación, y la antígeno dependiente es cuando la migración de los linfocitos T inmunocompetentes del timo, CD4 o CD8, van a ir a los órganos linfoides secundarios. Esto es un poco un dibujo para expresar en una manera más compleja lo mismo. Comenzamos con un precursor, que es doble negativo y no tiene en su membrana CD3. Comienza el reordenamiento del TCR, donde tenemos primero el reordenamiento de la cadena beta y después el reordenamiento de la cadena alfa. ¿Sí? En esta etapa tenemos que los linfocitos son CD4 positivos, CD8 positivos, o sea, son lo que se llaman los doble positivos. Este linfocito T reordenado en la mayoría, va a ir a la apoptosis. ¿Por qué? O porque hay un problema con la selección positiva, o sea, porque no reconocen MHCs propios que deben de reconocer, y además porque algunos de ellos lo reconocen con mucha afinidad, lo cual tampoco es adecuado, y por lo tanto tenemos la selección negativa. Entonces, solo aquellos que son menos del 5%, que son inmunocompetentes pero autotolerantes, o sea, reconocen el MHC pero no con alta afinidad, van a poder exportarse a la periferia. La característica es que, los linfocitos T CD4 positivos, que son los que tengo acá de naranja, que son CD8 negativos, ese TCR va a reconocer MHC tipo 2. Y los linfocitos T CD8 positivos van a reconocer los MHC tipo 1. Entonces, la selección requiere de 2 etapas de los linfocitos T, similar a los linfocitos B, selección positiva, o sea, son linfocitos que deben tener la habilidad de reconocer moléculas de MHC propias, ya lo dijimos, CD4, MHC2, CD8, MHC1, y una selección negativa, donde se van a eliminar aquellos linfocitos T
con una excesiva afinidad a los complejos MHC antígenos propios. Si nosotros ahora por citometría de flujo miramos el timo para ver cómo son nuestros linfocitos T, vamos a ver que unos pocos son ven que acá tenemos, el CD8 en el eje de las Y y el CD4 en el eje de las X. O sea, estas células que están acá, que marco acá, son CD4 positivos, CD8 negativas. Estas células que marco acá, ¿lo ven? Son linfocitos T maduros, CD8 positivos, CD4 negativos. Pero en el timo, a diferencia de la sangre, que estos son la mayoría, ¿no? Los que tienen solo una positividad para CD4 y CD8, tenemos que un gran porcentaje son CD4 positivos, CD8 positivos, o sea, son timocitos inmaduros. ¿Sí? Y acá el esquema es que a partir de las células CD4, CD8 negativas, que son unas poquitas, vamos a pasar a la mayoría de los timocitos inmaduros, donde ocurre la selección positiva y la negativa, que son los doble positivos, y después vamos a pasar a los CD8, que son estos, o a los CD4, que son estos. ¿Sí? Esta población en la sangre periférica obviamente no va a existir. ¿Sí? Porque solo los CD4 positivos o los CD8 positivos son los que van a ir a sangre. No va a existir, quiere decir que son muy poquitas células. De vuelta, si vemos el desarrollo de la linfopoiesis T, lo primero que pasa es que el precursor de célula T debe reordenar sus cadenas alfa y beta en el timo. Para eso el progenitor de célula T, que está desarrollado en la médula y migra al timo, va a hacer esta función. Estas células T maduras deben, en su receptor, reconocer MHC propios para poder tener las señales adecuadas de sobrevida. Si no, van a la apoptosis. Eso es selección positiva. Pero aquellas que interactúan de forma fuerte, con alta afinidad con los antígenos propios, deben ser removidas. Esto es lo que nos muestra acá, lo que es la selección positiva y negativa que ocurre en el timo. Nuestras células CD4 positivas, que reconocen MHC2, y CD8 positivas, que reconocen MHC1, maduras, van a salir a periferia. Al encontrar antígenos extraños en los órganos linfoides secundarios, van a ser activados. Y al ser activadas, estas células T van a diferenciarse en distintos tipos de células para migrar a los sitios, por ejemplo, de infección. Entonces, ¿cuáles son los linfocitos T efectores después de la activación? Voy a recordar que también hay algunos linfocitos que están acá que son T reguladores, pero los linfocitos T efectores, los CD8, son los que reconocen el MHC clase 1. Y lo que son generalmente son células citotóxicas que van por el MHC1 y reconociendo el antígeno, por ejemplo, los virus infectados, van a llevar a la destrucción de esa célula infectada por virus. También pueden secretar interferón gamma y realizar también citotoxicidad por ello. Dentro de las células CD4, ¿tá? Cuando estas células reconocen al antígeno y a la MHC2, es que se van a activar y se van a transformar en TH1, en TH2, TH17, hay muchos números más, no es nuestra función verlo, y estas que son Tregs, que de alguna manera están regulando la respuesta inmune. ¿Sí? Muchas de ellas van a actuar fuertemente interactuando con los linfocitos. Bueno, muchas gracias. Esto es el tema de linfopoiesis.